Bueno, en esta práctica vamos a usar el transistor como conmutador, forzando al transistor a estar en la región de corte y de saturación por medio de este botoncito. En la región de corte no existe una corriente de base y el voltaje SC, el de la fuente, cae todo sobre el voltaje de colector emisor, que se encuentra en un circuito abierto. Cuando está en saturación, existe una corriente de base que con la ganancia obtenemos una corriente mayor o igual a la corriente que nos limita la resistencia del colector. En este caso fluye la corriente, pero no existe un voltaje como tal entre el colector y el emisor, por lo que hay un circuito cerrado. En este caso no hay ninguna amplificación en la entrada y en la salida porque no se encuentra en esta región activa que nos interesa al momento de hacer amplificadores, sino que se encuentra en los extremos, en extremo en corte o en saturación. Bueno, el primer circuito que vamos a ver será este conmutador inversor. Cuando no haya corriente de base, cuando esté en corte, el LED va a prender, y cuando esté en saturación, cuando apriete el botón, el LED se va a apagar. Es lo que haría un inversor lógico, por así decirlo. Bueno, cuando conectamos la fuente, vemos que el LED enciende, el botón no está presionado, por lo que aquí hay un 0 y aquí hay un 1. Cuando apretamos el botón, entramos en la región de saturación. Toda la corriente fluye, como aquí hay un circuito cerrado entre colector y emisor, la corriente fluye por este camino y no por esta rama del LED. Por eso es que el LED se apaga. Ahora cuando lo soltamos, el LED prende, porque aquí hay un circuito abierto entre colector y emisor, por lo que a la corriente se le es más fácil fluir por la rama de LED, por esta resistencia y este LED, por lo que el LED prende. Ahora vamos a medir algunos parámetros de este circuito, como son la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de la carga y el voltaje de emisor y de colector emisor. Esto lo vamos a hacer en dos diferentes formas. Cuando está el switch, bueno, el botón no está presionado, y cuando está presionado. Bueno, cuando el botón no está presionado, obviamente la corriente de la base va a ser 0. En ese caso, si mido, va a cerrar el circuito y va a hacer la acción de presionar el botón, por así decirlo. Por lo que, bueno, aquí en este caso la corriente de la base sería 0. Ahora la corriente del colector es la que vamos a medir. En este caso la corriente del colector nos sale que es de 10.67 mA. Ahora la corriente que fluye por la carga, que sería la corriente que fluye por el LED, sería de 10.75 mA, que sería pues muy similar a la corriente que fluye en el colector, porque en este caso, al haber un circuito abierto entre esas dos terminales del transistor, esta malla se comporta, bueno, ese es un circuito serie, por lo que fluiría prácticamente la misma corriente en estas dos resistencias y en el LED. Ahora, al medir el voltaje de colector emisor, nos da que tiene un valor de 7.15 volts. ¿Y por qué no nos da el voltaje de la fuente, que sería de aproximadamente 12 volts? Porque como este circuito está en serie, parte del voltaje cae en esta resistencia y este LED,
y otra parte del voltaje cae en esta otra resistencia del colector. Al estar en paralelo, el voltaje, bueno, el colector y el emisor, al estar en paralelo con esa resistencia y esta resistencia de LED, nos forza a que en el colector y el emisor caigan el voltaje de esta resistencia y este LED, que serían los 7.15 volts que se encuentran aquí. Ahora procederemos a hacer las mediciones cuando el botón está presionado. En este caso, primero la corriente de la base sería de .227 miliamperes, que serían aproximadamente 227 microamperes. Ahora la corriente de colector sería de 25.9 miliamperes. Y por último, la corriente de la carga, en este caso nos daría 0 amperes. En este caso no fluye nada de corriente. Como ven, 0 amperes. Y esto porque como aquí bueno, el transistor ya está en saturación, aquí existe un circuito cerrado con un muy pequeño voltaje, prácticamente de 0. Entonces toda la corriente que entra aquí fluye a través de estas dos terminales, por lo que nada fluye por esta resistencia y no alcanza a llegar al LED. Ahora vamos a hacer esa medición del voltaje que existe entre esas dos terminales, entre colector y emisor. Que no es 0, idealmente en la teoría debería ser 0, pero en este caso nos da 0.15 volts, un voltaje muy pequeño, que de todos modos hace que fluya la corriente por el transistor y no por el LED. Ahora el siguiente circuito es un conmutador no inversor. En este caso, cuando no aprieto el botón, el LED no enciende, y cuando aprieto el botón, el LED enciende. Ahora vamos a hacer las mismas mediciones que hicimos con el circuito anterior. Bueno, las mediciones de este circuito cuando está en corte, cuando no prendemos accionamos el botón, serían que la corriente de base es 0, hay un circuito abierto, igual la corriente de colector es 0, no fluye corriente, no prende el LED, así que lo único que mediríamos sería el voltaje de colector emisor, que sería de 10.61. Igual, porque no sería el voltaje de la fuente, porque al estar esta red está junto con este LED, que a fin de cuentas es un diodo y consume cierto voltaje. Sería aproximadamente un voltaje de 2.1 volts para un LED verde. Así que por eso nos da esa medición de aproximadamente 10 volts. Bueno, ahora cuando accionamos el botón, la corriente de base nos da aproximadamente, igual que el anterior, 228 microamperes. La corriente del colector y la corriente de la carga, que en este caso serían la misma, nos dan de 21.2 miliamperes. E igual, teóricamente, entre el colector y el emisor debería haber 0 volts, completamente un cortocircuito, pero en la práctica realmente existe un pequeño voltaje. Como verán, será de 0.15, 0.14 volts, que pues los cálculos sería prácticamente 0.
Bueno, el siguiente circuito consiste en un transistor que va a ser usado como interruptor, como conmutador para poder accionar este motorcito. Esto podría ser usado, por ejemplo, en vez del botón, usar una salida de algún microcontrolador, un FPGA, que realmente entregue muy poca corriente, que no sea lo suficiente para arrancar el motor, y así también evitar que se dañe el microcontrolador o la FPGA. El transistor lo que va a hacer es darle la suficiente corriente cuando está en modo de saturación, la suficiente corriente para que el motor gire. En este caso, el motor consume una corriente aproximada de 50 mA. Al hacer los cálculos, calculé esta resistencia, que me asegurará que el transistor trabaje en corte y en saturación. Esta resistencia es aproximadamente 51 kΩ. En los cálculos me salieron 45 kΩ aproximadamente, y fue la más cercana que encontré. Bueno, el funcionamiento del circuito es el siguiente. Cuando el botón no está presionado, el motor no gira, y cuando lo presiono, el motor gira. Ahora procederemos a hacer las correspondientes mediciones al circuito. Cuando el botón no está presionado, no hay corriente de base y no hay corriente de colector, ambas son cero. Lo que sí hay sería el voltaje de colector y emisor. En este caso nos da 12.25, que en este caso sí es el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque en esta malla, por así decirlo, no hay elementos como los diodos que nos consuman este voltaje, así que todo el voltaje cae en las terminales colector y emisor. Bueno, ahora cuando el botón está presionado, la corriente de base nos da un valor de 228 microamperes. La corriente de colector, que sería la corriente de la carga del motor, sería de 49.50 miliamperes, que sería lo que consume este motor. Ahora el voltaje de colector a emisor nos da de 5.2 más o menos. Y si se supone que estamos si se supone, ¿y por qué? Si se supone que estamos en la región de saturación, nos da un voltaje diferente de 0, mayor a 0. Bueno, lo que pasa es que la ganancia, bueno, esta configuración del transistor es muy sensible a la ganancia. Y la ganancia no solo depende de la construcción del transistor, sino también depende de factores externos como la temperatura del ambiente, la temperatura a la que está el transistor, y pues varios factores que nos pueden modificar el valor de la ganancia del transistor. En otras a diferentes horas, por ejemplo, puede variar esta medida de la ganancia. Y bueno, al variar la ganancia también variaría el punto de la recta de carga sería diferente. En este caso nos encontraríamos en la región activa del transistor y no en la región de saturación. Entrar a la región activa cuando estamos teniendo cargas que demanden mucha corriente
puede ser peligroso para el transistor. En el siguiente circuito explicaré el porqué de esto. Pero bueno, en este caso prácticamente debería de dar un voltaje muy pequeño, casi cero en el transistor, y no 5 volts como vimos ahorita. Bueno, ahora ¿en qué consiste el siguiente circuito? El siguiente circuito consiste en igual una red de conmutación para encender el motor, pero en este caso usamos este potenciómetro para poder variar la resistencia de base y así poder manipular la corriente de base que entra. ¿Esto para qué? Lo que queremos hacer es hacer que el voltaje entre el colector y el emisor sea de aproximadamente 6 volts y no de 12 o 0 volts, que en este caso, bueno, es 0 volts, que se supone que es cuando está trabajando el motor. Así entraríamos en la región activa del transistor. Esta es una gráfica que nos muestra la recta de carga de un transistor cualquiera. Tenemos aquí la región de saturación y la región de corte. La región de corte es cuando el voltaje entre colector y emisor es igual al voltaje el VCC, que sería el de la fuente. Y la región de saturación es cuando ese voltaje VC es muy cercano a cero o cero, idealmente. Y la corriente de colector sería la corriente de saturación, que sería en este caso la corriente que demanda el motor. Entonces lo que queremos hacer es hacer que el voltaje de colector y emisor, de colector a emisor, sea 6, aproximadamente sea aquí. Entonces, con eso que conseguimos entrar en la región activa, que se supone que es la que usamos cuando usamos el transistor como amplificador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos 6 volts, ¿no? Pero también tenemos una cierta corriente. Los transistores tienen una cierta potencia máxima que pueden aguantar. En este caso, el 2N2222 puede aguantar una potencia máxima de 600 miliwatts. Al variar este punto Q con el potenciómetro, cambiamos el valor del voltaje que hay entre el colector y emisor y la corriente que fluye en el colector. Así conseguimos también variar la potencia. Bueno, en este caso no pasaría nada en el transistor debido a que la corriente que demanda el motor no es lo suficiente como para superar la potencia en el transistor. Pero por ejemplo, si la corriente del motor fuera mucho más grande, unos 200 miliamperes por ejemplo, llegaría a un punto en el que el producto del voltaje y la corriente diera como resultado un valor mayor al de la potencia máxima que puede soportar el transistor, por lo tanto se quemaría. Es por eso que es importante asegurar bien que trabajemos en la región de saturación o en la región de corte, para que no ocurran estos incidentes de que nos vamos poquito a la región de la región activa y ocurra que el transistor se nos queme. Esto se puede conseguir
se puede conseguir asegurar la región de saturación y de corte, eligiendo una resistencia adecuada en la base, como hice anteriormente, y también controlando bien las condiciones ambientales para que la ganancia no varíe, y eso también provoca que nos mueva a este punto. Bueno, ahora vamos a mostrar qué es lo que pasa cuando el motor cuando variamos la resistencia de base y el motor está funcionando. Aquí la variamos poquito. La velocidad del motor va disminuyendo. Cuando lo movemos, la velocidad aumenta más. El transistor se calienta, pero no llega a la potencia máxima para llegar a quemarse. Si este motor demandara mucha más corriente, entonces el transistor sí llegaría a quemarse por la potencia que disipa. Esto es lo máximo. El transistor solo está caliente, pero no llega a quemarse. Y bueno, eso sería todo en esta práctica.